vivimos relativamente en paz y tranquilos, Señor, pero no nos olvidamos de los que están sufriendo, Señor, de los que están sin techo hoy, que de la noche a la mañana tuvieron que tomar sus cosas y salir huyendo, Señor. ¿A cuántas madres les arrebataron sus hijos? ¿A cuántas familias les arrebataron sus familiares, Señor? Y no volvieron a aparecer, Señor. Oramos, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia y fortalece en el poder de tu fuerza, Señor. Oramos, Señor, para que la sabiduría de los gobernantes provenga de ti, Señor, se humillen delante de ti, busquen, Señor, tu voluntad, Padre Celestial, por favor. Mira tanto desplazado por la guerra, Señor. Aún nuestros hermanos venezolanos que han tenido que abandonar su nación por la guerra. Señor, ayúdalos. Permítenos, Señor, bendecir a las viudas, bendecir a los huérfanos, recibir a los extranjeros, Señor, amarles, bendecirles, Señor. Por favor, Señor, todos aquellos que han perdido familiares, que han perdido sus amigos, que han perdido sus casas y no saben en este momento a dónde ir, Señor. Venimos a ti a presentar estas familias. Oramos, Señor, para que encuentren lugares de acogida. Oramos, Señor, para que puedan recuperarse de esos traumas, que traiga salvación, restauración, Señor. Oramos por la sanidad de sus almas, que tengan un encuentro contigo, que sientan tu paz, tu cuidado, tu amor, Señor. Haz un milagro, Señor, para el que está pidiendo un milagro, Señor. Por favor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ¿cuántas iglesias están siendo cerradas, Señor? ¿Cuántas iglesias, Señor amado, les están prohibiendo reunirse? Ayúdales, esfuérzales. Preséntate a estos siervos como te presentaste a Pablo para decirles: cobra ánimo, yo estoy ahí contigo. Señor, perdón, porque muchas veces solamente estamos pendientes de nuestra comodidad. Estamos pendientes de nuestras, ni siquiera necesidades, sino deseos y caprichos. Somos incorrectos para administrar muchas veces estas bendiciones que tú has traído para con nosotros. Por eso, Señor, necesitamos que nos ayudes como iglesia. Aunque todos somos diferentes, Señor. Tenemos diferentes dones, diferentes formas, pero al que adoramos es al mismo, a ti, Señor. A ti es el que te adoramos, a ti es el que te exaltamos, Señor, y a ti es el que te glorificamos. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración, Señor. Empieza la paz en medio de nosotros, Señor. Señor, que como iglesia caminemos siempre mirando al blanco que eres tú, Señor. Que podamos orar para mantener el amor en nuestros corazones, pero mantener nuestra tarea clara. Hemos sido hechos para la alabanza, la adoración de tu nombre, pero también para ser embajadores tuyos en medio de un mundo perdido, Señor. Que como iglesia podamos ser un ejemplo de unidad para los que nos rodean. Y que con nuestras buenas acciones y actitudes inspiremos aún a los no cristianos a buscar tu nombre, Señor. Gracias, que como iglesia
podamos permitir que el Espíritu Santo nos llene, que tú seas llenando la iglesia con tu Santo Espíritu, que seas tú dirigiendo la iglesia, Señor amado, con tu Santo Espíritu. Señor, dirígenos en todo momento. Señor, a veces tenemos ideas y tenemos planes, pero no queremos aferrarnos a las ideas y a los planes, sino que podemos escuchar tu voz, escuchar al que nos dirige. Señor, permítenos caminar como un solo cuerpo en ti, Señor, y que tú seas la cabeza, Padre Celestial, que nuestro testimonio, que nuestra vida, Señor, te revele a ti en esta hora, Señor. Que seas tú esa luz que brille frente a los inconversos a través de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que de nuestro interior salgan y corran, Señor amado, ríos y ríos de agua viva, Señor amado. Y para eso ministra tu amor en nosotros y que podamos hacer tu obra en amor, Señor. Que podamos hacer tu obra, Señor, siempre con pasión por las almas y las personas perdidas. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Que seas tú lo más importante, lo primero, el deseo de mi corazón, Señor. Que podamos rendir nuestra vida, rendirlo todo delante de ti. Dile, Señor, por favor, que seas tú reinando en todos los rincones de mi corazón. Reina, Señor, que tú seas la prioridad en todo, Señor, y que nuestros mayores esfuerzos se concentren en vivir conforme a tu voluntad, Señor. Señor, que mostremos nuestro amor a ti, de manera, Señor, que modelemos el que tú vives y reinas en medio de nosotros. Que vivamos de una forma que glorifiquemos tu nombre, Señor. Que nuestro cántico, Señor, se eleve a ti en gratitud todos los días. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, establécete, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, Señor, y amén. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Estos minuticos son como muy chiquitos para la oración, como que necesitamos más tiempito para orar, pero bueno, yo lo que quiero es en el nombre del Señor inspirarlo, animarlo y ayudarlo para que usted mantenga esa antorcha encendida en su vida para la gloria y la honra de su nombre. No olviden tener su cuadernito de peticiones, apuntar sus peticiones. Estamos orando por ellas. Y cuando el Señor le dé la respuesta, si me quiere contar, cuénteme para yo alegrarme. Y me escribe, pastor, estaba pidiendo esto y el Señor se glorificó. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo está llevado ante el rey Agripa. Y, y bueno, eh, el apóstol Pablo tiene la palabra y él hace una pequeña introducción y le dice, mire, yo sé que usted conoce la ley judía, yo sé que usted entiende todas estas cosas y le pido que tenga paciencia porque mi defensa, mi discurso va a ser un poquito larga. Y ellos, acuérdense que viene el rey Agripa con su hermana Berenice en una pompa tremenda. Hay un salón gigante, están los militares, están personas muy importantes, y yo me imagino lo que pasaba por la mente de Pablo. Esta es mi oportunidad para que escuchen a Cristo. Él nunca desaprovechó una
oportunidad. Alabado el nombre de Dios. Entonces, vámonos por favor ahí en el mismo capítulo 26 y vamos a ver el versículo 4 y arrancamos desde ahí esta mañana una vez más. Empieza entonces Pablo su defensa y dice, como bien saben, los líderes judíos, desde mi temprana infancia, recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza, porque les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar de los muertos. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijesen a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Lo primero que Pablo va a presentar es que él vivía como un fariseo. Esta era mi vida pasada, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo al rey Agripa y a todos los que están en ese recinto. La vida temprana de Pablo en Jerusalén siempre fue conocida para todos los judíos, así que no había necesidad de entrar en mucho detalle. Fue un devoto fariseo e hijo de fariseo, y sus colegas probablemente se dieron cuenta que él había logrado grandes cosas al punto de prácticamente convertirse en un rabino. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Gálatas capítulo 1, verso 13 y verso 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él está diciendo, rey Agripa, mire, este era yo. Y es que por sus convicciones en cuanto a la resurrección y a la esperanza de Israel, ahora estaba preso. Porque recuerdan que cuál era su único mensaje. Era Cristo. Pero al Cristo resucitado era el que predicaba el apóstol Pablo. Bueno, de nuevo el apóstol Pablo apeló a su enseñanza judía y a su lealtad y a su tradición hebrea. Vale la pena notar que mencionó las 12 tribus. Jesús habló de las 12 tribus y también Santiago y el apóstol Juan. Así que las 12 tribus eran muy importantes para el pueblo judío y él habló acerca de las 12 tribus. Dios sabe dónde está su pueblo escogido.
y él cumplirá las promesas que le ha hecho. Y él dice, el Señor nos prometió a las 12 tribus y nos habló acerca de la resurrección. Y yo voy a hablar de la resurrección. Y luego en algún escrito, Pablo por allá más adelante dice, Él es la primicia de la resurrección. Porque si Cristo no resucita, nosotros tampoco resucitaríamos. ¿Sabe? Es interesante cuando usted tiene claro un mensaje. Y el mensaje de Pablo no lo tenía claro porque se sentó a los pies de un estudioso de la palabra. No, sino porque vio al mismo Cristo resucitado. Recuerde que él los acusaba, los perseguía, los encarcelaba, porque él decía que eso era un cuento, pero luego se encuentra con el mismo Cristo y el mismo Cristo convence y transforma su vida. Aquí también él indica que Pablo, cuando se dirigió a decir, empieza a decir, ustedes, vosotros. Entonces él aprovechó y no solamente le hablaba al rey Agripa, lo que yo le decía, él aprovechó para hablarle a todos los que estaban allí a su alrededor, los griegos, los romanos y por supuesto todos aquellos que no creían en la doctrina de la resurrección. Allí estaban también los saduceos presentes. Para Pablo, esta era una doctrina crucial. Y una vez más quiero repetirlo, y también lo es para nosotros. Porque si Cristo no ha resucitado, estamos aquí perdiendo un sueñito, estamos perdiendo aquí el tiempo. Pero ¿por qué vivimos? Porque Cristo vive, alabado el nombre del Señor. Porque si no hay resurrección, Jesucristo no resucitó y el apóstol no tendría ningún evangelio que predicar. Ahora, Pablo no solamente fue un fariseo, sino también había sido un celoso perseguidor de la iglesia. Los había castigado a los creyentes, procurando que negaran a Jesucristo, que blasfemaran y en algunos casos había ayudado a matar a los cristianos. Ahí por eso dice, yo di mi voto. Literalmente quiere decir, yo estuve de acuerdo. Yo dije que sí, que los mataran. Ay, ay, ay. En los primeros días de la iglesia. Los creyentes judíos se reunían en las sinagogas. Y entonces Pablo llegaba a las sinagogas y allí los encontraba y con el único propósito de castigarlos y de llevarlos presos. Lo que en sus primeros años él estimó celoso de la religión. Ahora en estos años lo considera una obsesión. Lo considera y se considera cuando habla de él mismo. Yo era como una fiera salvaje que asolaba la iglesia. ¿Sabe? Así es Satanás. Como una fiera salvaje, como un león rugiente, tratando de devorar a la iglesia, tratando de desanimar al líder, tratando de poner amenazas. Pues dice él que respiraba aún amenazas de muerte. Pero algo sucedió. Vea por favor el versículo 12 y lea conmigo el 12 y el 13 del capítulo 26 del libro de los Hechos. Y mire lo que dice esta palabra. Debes escribirla porque creo que Joshua ya no está ahí. Hechos capítulo 26, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra del Señor. Cierto día, yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y encargado por los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, miraba yo mientras iba de camino una luz del cielo
más intensa que el sol brilló sobre mí y brilló sobre mis compañeros. ¿Sabe? Para no limitar absolutamente nada de esta relato, Pablo pidió autorización de los sacerdotes y tenía autorizaciones oficiales para visitar las sinagogas, aún en las ciudades extranjeras. Su celo lo había empujado a, a- a hacer que los creyentes huyeran y ellos, al huir, ¿qué hacían? Pues llevaban el mensaje. Era una manera también del Señor llenar la tierra de su palabra. Pues, ¿qué hacía? Si habían 20 cristianos reunidos en la sinagoga, venía Pablo y todos decían, aquí vienen, pues iban para otras ciudades y se esparcían. Y juntamente al esparcirse, llevaban la palabra del Señor. ¿Saben? Pablo se consideraba un hombre entendido, porque después de todo era judío, era instruido, era fariseo. En realidad había vivido en una grotesca oscuridad espiritual. Así vivía Pablo, ciego espiritualmente hablando. Conocía la ley antes de su conversión, pero no se había dado cuenta que el propósito de la ley era llevarlo a Cristo. Él conocía la ley, la recitaba, la cuidaba, era celoso de la ley, pero la ley lo único que hacía era llevarlo a Cristo. Pero él no se había dado cuenta. Hasta después escribe en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 24, escribe en Gálatas y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En algún momento a Pablo se le ilumina sus ojos espirituales y dice, venga, la ley no era para hacer cosas. La ley tenía un propósito, que yo pudiera ver a Cristo. Y esto sí que es maravilloso. Él había sido un fariseo santurrón que necesitaba descubrir que sus buenas obras y su carácter respetable jamás podía salvarlo ni llevarlo al cielo. La luz que vio fue una luz sobrenatural, porque fue la gloria de Dios revelada desde el cielo. En realidad, lo dejó ciego durante 3 días. Pero aunque sus ojos naturales se cerraron, sus ojos espirituales fueron abiertos para que a partir de ahora contemplara a Cristo, pero a Cristo vivo, a Cristo resucitado. Por eso podríamos decir su afán de predicar y aún morir por lo que vio al Cristo resucitado. Mire lo que dice Segunda de Corintios, por favor, el capítulo 4, el verso 3, y miremos hasta el verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 3 al verso 6. Y él lo expone de esta manera. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Así estaba Pablo, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y este es un recorderis a todos los pastores y líderes y las personas que enseñan y predican. No nos predicamos a nosotros mismos.
muy atentos a esto. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto fue lo que pasó con Pablo. Esa luz fue suficiente en ese momento para que pudiera sus ojos espirituales abrirse. Pero sabe una cosa, faltaba algo más. Siga conmigo ahí en el capítulo 26 de Hechos y vaya al capítulo 14, al verso 18. Mire lo que dice. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté, y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles, si te envío a los gentiles, para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad de la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Oiga, qué tremendo mensaje que el apóstol Pablo le está predicando al rey Agripa y a su hermana Berenice y a todos los que están en ese recinto. Los compañeros de Pablo habían visto una luz, pero no habían visto al Señor. Y oyeron un ruido, pero no pudieron entender las palabras. ¿Sabe? Usted puede ver una luz, usted puede escuchar un ruido, usted puede ir a una iglesia y sí, qué lindo el ruido y qué lindo todo eso, pero usted necesita ver es a Cristo. Usted necesita oírlo a Él, porque es Él el que transforma la vida. Todos cayeron a tierra, pero solo el apóstol Pablo quedó allí. Jesucristo le habló de manera familiar en una lengua aramea. Esa era lengua de los judíos. Lo llamó por el nombre y le dijo, es inútil que sigas luchando contra mí. El apóstol Pablo en ese momento había hecho dos descubrimientos sorprendentes. Jesús de Nazaret estaba viva y estaba unido a su pueblo, al punto que cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo, a quien persigues es a mí. Y qué esperanza tan linda, qué noticia tan maravillosa. ¿Te has sentido perseguido por Cristo? No te preocupes. Al que persigue no es a ti, es a Él. Al que rechaza no es a ti, es a Él. Así que no lo tomes tan personal. Esto es un tema de Dios. Alabado el nombre del Señor para siempre. Qué estimulante saber que Dios en su gracia habla aún a los enemigos. El Señor había tratado con Pablo, pero Pablo se había resistido. Alabado el nombre del Señor. Aunque él podía decir que era intachable en su conducta y en su conciencia y tal vez en su corazón, necesitaba conocer al Señor. Mire lo que dice, bueno, voy a pasar para no gastar tanto tiempo con ese pasaje,
pero también usa la palabra ministro. Y es que no quiero quitar esta anécdota. Yo creo que muy poquitas veces, si no una, son dos, me han llamado a mi ministro. A mí me dicen pastor, hasta, bueno, muchos calificativos. Pero una vez estaba por allá en los Estados Unidos y encontré un hermano de República Dominicana y el hermano me decía, ministro, ministro. Empezar, yo sentí como que se me infló algo y yo, ay, ahora me están llamando ministro. Uy, nunca me habían dicho esas palabras tan bonitas. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué significa la palabra ministro? Significa remero, de remar. Y se refiere al sirviente más abajo de la galera del barco, el que está allá remando, alabado el nombre del Señor. Y yo estaba pensando que ministro era el que estaba allá en la popa. No, ministro es el que está allá abajo. Pablo había estado acostumbrado a ser un líder prestigioso, pero después de su conversión se convirtió en un ministro, en alguien, en un obrero subordinado a Cristo y por amor a Cristo. Así que yo hoy les nombro ministros. Hoy hablo sobre ustedes y digo que son unos ministros del Señor, remeros, sirvientes por amor al Señor. Alabado el nombre de Dios. Algo lindo. El Señor le prometió a mi querido Pablo, yo estaré contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a revelar el camino. Y el Señor se le presentó en Damasco y nuevamente se le presentó en el templo y más adelante se le presentó en Corinto y se le presentó en Jerusalén, porque la promesa de Dios es sí y es amén. Él no solo había visto, sino ahora había escuchado, alabado el nombre del Señor. ¿Y sabe cuál fue la sorpresa? Cuando se encontró con él, no le dijo, tú eres el más miserable de los pecadores, me has matado a siervos, mataste a Esteban. No, no te preocupes, te necesito y te voy a acompañar y quiero enviarte a los gentiles. Y por eso Pablo hablaba fuerte a los judíos y amaba a los gentiles porque sabía cuál era su propósito en el Señor. Querido hermano, cuando usted se ha encontrado con el Señor, su vida no es la misma. Se te nota en todo, pero sobre todas las cosas, en el amor y la pasión por los perdidos. Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Gracias por la palabra que nos has hablado esta mañana. Ayúdanos, Señor, a no dejar este evangelio encubierto para los que se pierden. Señor, porque hay muchos con el entendimiento cegado, pero nos has dado el privilegio y la oportunidad de hablar de tu palabra. Aquí estamos esta mañana. Por favor, ministra nuestra vida, ministra nuestro corazón. Llénanos de ti de tal manera, Señor, que nuestra vida sea transformada y que de nuestro interior salten ríos y ríos de agua viva, Señor, para la gloria de tu nombre. Yo bendigo a estos ministros este día y te doy gracias por ellos, porque los has llamado a una tarea específica, que sea conocido tu nombre y que lleguen al arrepentimiento los hombres, para la gloria tuya. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos.